Bueno, yo estoy muy orgulloso de que el actor Nacho Guerreros esté aquí en The Factor Podcast. Qué bien. Y para nosotros es un orgullo porque eres un actor con mucha trayectoria, pero no solo con las trayectorias de lo que se hace sobre el escenario o frente a una cámara, sino una trayectoria de vida currada, de alguien que se ha currado el lugar en donde está. Y eso hace que tengas un perfil idóneo para estar aquí sentado, no hablando solo de las luces del actor, como bien lo sabes, sino también de la sombra, ¿no? Y creo que es importante ponerlo sobre la mesa y que nos cuentes un poco cómo superas tus adversidades. Pero antes, queremos saber quién es Nacho Guerreros para Nacho Guerreros. Es que eso es una pregunta tan difícil. Estoy muy feliz de que me hayas invitado. Además, tú que has vivido en México y yo que soy un fan de México, sabrás como sé yo que aquello es una maravilla, se trabaja muy bien, Sí. hay un mercado audiovisual espectacular y ahora parece que el mercado teatral se ha abierto bastante. Uh-huh. Y es una de mis asignaturas pendientes regresar, porque estuve dos veces allí de gira en el Guanajuato, el Festival de Guanajuato, que es magnífico, y quiero regresar no para trabajar en cine o audiovisual, o sí también, pero me interesa mucho el teatro. Lo que más me interesa de mi profesión es el teatro. Y esa pregunta que me planteas de quién es Nacho Guerreros, pues es que es muy difícil de responder porque no sé si me conozco muy bien yo. Lo que sí te puedo decir es que soy una persona bastante tenaz. Aun con muchas espinas en el camino, uno intenta avanzar e intenta avanzar. Uh-huh. Y sí que es verdad que me considero una persona tenaz, muy maniática. Creo que a nivel personal, a nivel de amistad, ofrezco bastante amor y bastante ayuda a quien me la pide, pero claro, también tengo mis sombras como persona, es decir, también me levanto con mal humor algunos días y intento que no se note y a veces me enfado con el mundo. Creo que como todas las personas, ¿no? Hombre. No considero que tenga una característica especial, quiero decir, y afortunadamente soy una persona que le apasiona su trabajo, con lo cual también me hace ser un 70% feliz. Creo que las personas que nos dedicamos a lo que nos gusta somos más felices que las personas que se dedican a otra cosa que lo tienen que hacer por obligación. De acuerdo. Pero no sé definirme muy bien, la verdad. He visto que has puesto el foco mucho en lo que eres como actor. ¿Tú podrías dejar de ser actor, Nacho? ¿Tú podrías suspenderlo para siempre? No. Y cuando lo suspendes, yo no lo he suspendido para siempre, pero y siempre digo esta frase, yo tirar la toalla no la he tirado nunca, la he dejado a un ladito, pero siempre la tengo que coger, la he tenido que recoger porque este oficio es el que me apasiona desde que era niño, desde que nací, yo creo, ¿no? Y entonces no puedes desviarte de tu cauce. No. ¿Qué es lo que más te apasiona de tu oficio? ¿Tú crees que eso que te apasiona de nuestro oficio, o si son muchos factores, son los que sostengan el poder aguantar tanto Sí, tiempo? yo creo que fundamentalmente, primero, y eso lo sabes tú bien, que perteneces al mismo oficio que yo, la vocación tiene que ser muy fuerte. Tiene que ser muy fuerte. Entonces te agarras a eso. Y te agarras en la esperanza de que como tu vocación es muy fuerte, nada ni nadie va a poder impedir que la desarrolles. Entonces yo siempre me agarré a eso. Cuando era joven, mira, curiosamente a mí me está pasando a la inversa que a muchos compañeros o compañeras, ¿no? Yo conforme voy cumpliendo años, más voy trabajando. Porque cuando era joven trabajé muy poquito, ¿no? También es verdad que quizá no era mi momento, quizá yo no lo estaba haciendo bien o quizá había muchos impedimentos, ¿no? O que no estaba preparado, ¿no? Pero ahora siento que estoy en el camino y sí que es verdad que no podría abandonar esta profesión por nada del mundo, tanto en la interpretación como en la enseñanza o como en la producción teatral, que es lo que me apasiona. El teatro me apasiona. ¿Y qué son esas cosas que te han hecho a veces dejar, digamos, esa toalla a un ladito? Que yo tengo mis razones y quizás a veces hay que respirar profundo y decir, hombre, o sea, es decir, ¿cómo has aguantado tanto tiempo? Porque tú dices, ahora es que yo siento que cada vez vengo trabajando más, pero
Hay gente que empezó con 20 y tienen 40 años, Nacho, y todavía realmente no ha pasado tanto. ¿Qué les podemos decir a ellos? Que están... ¿Sabes qué ocurre también en este oficio? Que es muy caprichoso. Y lo que a ti te ha ido bien, a mí no. No, las mismas cosas son diferentes para cada uno, ¿no? Si yo pretendo elegir Ahí quería llegar. Claro, si yo pretendo elegir tu camino, a mí a lo mejor no me va bien. Por eso cuando me piden consejo, intento ser práctico y decirles que es que yo creo que en este oficio no sirven los consejos porque cada uno es individual, tú tienes un físico, unas características interpretativas, yo tengo otras. Qué bien que seamos tan diferentes todos a la vez, ¿no? Y que haya posibilidad para todos en un momento dado, pero no sé exactamente qué es lo que hay que hacer para aguantar en esta profesión. Yo te puedo decir que en mi caso me ayudó la confianza en mí mismo, pero esa confianza tarda en llegar, por eso tienes que dejar la toalla a un lado, porque no te ves preparado, porque no, porque quizá no estás maduro, porque idealizas la profesión, que en mi caso yo la idealizaba mucho y siempre lo digo, y a lo mejor la gente dirá, qué pesado que siempre dice lo mismo, pero es cierto, yo tenía muy idealizada la profesión porque yo pensé, antes de dedicarme a ella, e incluso cuando estaba estudiando arte dramático, pensé que esto era una alfombra roja constante. Y yo veo ahora las alfombras de festivales y todo eso con chavales jóvenes y digo, uff, estáis haciendo algo que no va por ahí. No va por ahí. Este oficio es otra cosa, es sacrificio, es constancia, es amor profundo por lo que haces. Y sobre todo yo, y te digo que cuando investigo, cuanto más investigo en nuestra profesión y en las personas que nos han antecedido, yo menos conocimiento tengo. O sea, es una profesión que abarca tanto y que tiene que abarcar tantos conocimientos que parece que nunca llegas. ¿Y crees que hay algunos factores, Nacho, que puedan ayudar a que estemos mejor ubicados dentro de esta industria? Mm. Me gustaría que hubiera un consenso, por ejemplo, un consenso en productoras o directores de casting, que hubiera un consenso para que no vuelvan loco al actor en cómo deben presentar su videobook, en cómo deben tener, si música, no música, si dura 2 minutos, tal. Ahora que venía indignado porque esta mañana una alumna que se convirtió en amiga me decía que asistiendo a una charla de un director de casting les había dicho que ahora ya no buscan actores y actrices, que buscan un perfil determinado. Y si no das pinta de asesino, no puedes ser un asesino. Y si no das pinta de papá, no puedes ser papá. Esto me parece escandaloso, porque nos estamos cargando el arte dramático. Quiero decir, también los actores podríamos decir lo mismo. Es decir, a lo mejor yo no busco un director natural, o sea, un director profesional, y busco un director natural, que me ponga una cámara y sepa mover la cámara más que un director profesional, ¿no? Me gustaría que hubiera un consenso dentro de la profesión en que todos pudiéramos arrimar el hombro y seguir objetivos comunes, es decir, y que sepamos exactamente qué es el arte dramático. Yo no tengo por qué ser padre para interpretar a un padre. Yo puedo ser, con este físico, puedo ser un abogado y quizá un mendigo, ¿no? Entonces, creo que nos estamos desviando un poco de lo que es el arte dramático. Y me gustaría que en ese aspecto, y ahí incluyo a todas las ramas que abarcan esta profesión, de entre todos llegar a un consenso para establecer qué es lo válido y qué es lo que no es válido, ¿no? Y sobre todo descartar tanto intrusismo, porque me parece que esos intrusos, por llamarlos de alguna manera, ojo, siempre hay excepciones, porque si este intruso es un genio, es fabuloso, si lo hace muy bien, pero es que en la mayoría de los casos que ya hemos visto, estos influencers que hacen a lo mejor algún papelito y tal, es terrible. Es terrible lo que hacen. Entonces, para aportar eso, quizás es mejor pues, que se dediquen a lo que saben hacer. ¿Tú crees que la industria ha cambiado? Tú que has vivido, digamos, diferentes etapas de la industria aquí en España, por ejemplo, hablemos de aquí en España, ¿tú crees que ha cambiado mucho lo que era hace 20 años y lo que es ahora? Sí, efectivamente, porque han aparecido las redes sociales que antes no existían. Y eso creo que ha dado un vuelco a la profesión también, para bien y para mal, ¿no? Porque también estos chavales Yo me he dedicado muchos años a la enseñanza y estos chavales pues se quejan de que hay ciertos productores que buscan personas que tengan muchos seguidores en detrimento de la profesionalidad y la meritocracia, ¿no? Eso me parece terrible, eso me parece terrorífico cuando hemos escuchado testimonios de actrices y actores que es que han confesado que ellos tienen muchos seguidores en Instagram, pero que luego esos seguidores no han ido a ver su película, ¿no? Entonces, bueno, ¿han cambiado las cosas? Pues
Sí, han cambiado para mejor y quizás hay más visibilidad para otro tipo de perfiles y otro tipo de personajes que antes no existían. Pero yo creo que nos falta mucho. Que nos falta mucho porque, insisto, creo que debe haber un consenso y entre todos llegar a un lugar común. Porque es una profesión muy difícil y si desde dentro te lo ponen más difícil todavía, y hablo desde nuestra profesión, que los que alrededor perfilan los repartos nos lo ponen difícil, pues no sé, creo que nos estancaremos en algo, en un debate estéril de quién tiene que ocupar esos puestos de profesionalidad, ¿no? Sí. ¿Y has encontrado muchas diferencias con respecto a la industria en México a España? Bueno, en realidad no he tenido el suficiente tiempo como para establecer diferencias o parecidos, porque mi entusiasmo era tal que quizá vivía en una nube y luego no es real lo que yo viví, ¿no? Porque yo estaba entusiasmado. Eh, la última vez que estuve allí fue rodando la película Sobre las olas, que es una producción hispano-mexicana, con director mexicano afincado en España, con casi todo el reparto mexicano. Me encantó. Me encantó estar allí, me encantó la forma de trabajar, me encantó todo. Por eso te digo que quizá no es real, porque yo vivía en una nube constante de alegría y quizá mi testimonio tienda a la confusión. Sí que es verdad que son muchas horas, igual que aquí, que tienes un objetivo que cumplir, que tienes que hacer ciertos planos al día porque el productor está ahí detrás y tienes que cumplir un rodaje, pero tampoco puedo decirte mucho más porque ya te digo que mi alegría era tan inmensa bueno, que todo lo malo que pudiera haber habido pues se olvidaba o se eclipsaba. Sí, México tiene esa particularidad que el que la sabe entender lo engancha, ¿no? Es un país Bueno, es un lleno país de color y de magia. total. Y Sí, además tuve la suerte de asistir hace como hace 2 años ahora, la segunda vez que visitaba México, coincidió con la Fiesta de los Muertos y pude ver qué muchos maravilla. mercados y muchos altares y luego la comida exquisita, el trato con la Sí, gente. Es un país que me encanta y me fascina. sí, definitivamente. En toda tu trayectoria, ¿has detectado algunos factores que tú consideres que te han ayudado a ser los personajes que hoy has hecho, a tener el currículum que hoy tienes, los premios que has recibido? ¿Qué cosas sí, qué cosas no, más o Bueno, he menos? tenido la suerte, mira, hablábamos el otro día que reuní en mi podcast, que vendrás, Por favor, reuní en gracias. mi podcast a todos los compañeros que estudiamos en la Escuela de Arte Dramático con Gina Piccirilli, bueno, todos, a casi todos. ¿Dónde has estudiado? Yo estudié con una argentina, Gina Piccirilli. Estudié en varios sitios de formación, pero el grosso, donde estuve 3 años, fue con Gina Piccirilli, pero hace 25 años. Ella es una maestra, profesora argentina, directora de teatro, que volvió a Argentina, tuvo un teatro allí y ella sigue en activo dirigiendo allí. Ok. Y esta mujer nos enseñó la disciplina que requiere el teatro, ¿no? El llegar puntual, no solo puntual, tienes que llegar antes de la hora. Nos enseñó hasta poner un foco, la pata, todo. No solo un actor se compone de aprender el texto, hay otras cosas más, Por entre ellas ser favor. buen compañero y ser puntual y saberte la réplica, ¿no? Que tienes que... Porque Exacto. si tu compañero brilla, tú también vas a brillar y eso es muy importante, esto es un trabajo en equipo. Y eso yo lo aprendí con esta señora. Y fíjate que ella consiguió armar un grupo que no se ha disuelto en 25 años y que nosotros tenemos un WhatsApp donde nos consultamos, donde nos Mira, felicitamos, donde nos qué ayudamos y maravilla. sí. Entonces eso, nunca olvidaré esa etapa de formación que creo que es muy, muy necesaria porque tienes que aprender el oficio y yo recomiendo siempre empezarlo desde abajo. Desde abajo. Y luego también es verdad que te has encontrado personas que han impedido que tú brilles, ¿no? Y esto lo conté también el otro día, cuando tú vas a un casting, que yo tenía 21 años y resulta que luego ves el proyecto y ves que el director de casting, el que me había hecho el casting, hace el personaje que has hecho, para el que tú optabas, pues eso te mina la moral. Y te vienes abajo. Suerte que en esa época tenía 21 años y no tenía miedo a nada, porque si no, esas cosas son feas. Son muy Y en feas. ese momento que te vienes abajo, ¿cómo te vienes nuevamente arriba? Yo creo que por la inconsciencia de la juventud. Porque cuando eres joven y tienes un objetivo que cumplir, eso, aunque te duele, luego se Pasa. queda en una anécdota y pasa, ¿no? Y bueno,
y ves que a otros les pasa lo mismo y bueno, esa fue la primera. Luego vinieron muchas más, porque ya sabes que esta profesión es una jungla y vienen muchas hostias Sí, seguidas, muy seguidas muchas veces. sí, y ahí caemos nuevamente en lo que hablabas del intrusismo, que no solo por parte de los actores, sino muchas veces por parte de otros entes de la industria como productores, Pero directores, claro, managers, que bueno, que claro, sí, eso. crean unas historias. Sí, eso desde luego, y eso a mí me sorprende también, ¿no? Que en una profesión que somos solidaria, en una profesión que pertenecemos a uno de los oficios más antiguos del mundo, podamos haber arrastrado también esos recelos y esas envidias los unos contra los otros, ¿no? Y entonces, bueno, eso no me gusta que sea así, pero entiendo que no es un camino de rosas, ¿no? Que la vida no es un camino de rosas tampoco y que nuestro oficio, pues no lo es. Ya. ¿Y te has encontrado con adversidades dentro del set? Sí, dentro del set y afortunadamente en la serie en la que trabajo nunca he sufrido ningún tipo de moving, nada. Y los problemas que tuve con un actor amigo fueron de índole personal, no nada que ver con lo profesional. Hemos tenido esa suerte, por eso quizá llevamos tanto tiempo, porque hemos conseguido crear un equipo sólido y en donde no cabe la marginación de nadie, ni el moving, ni el maltrato, ni nada parecido. Pero sí que es verdad que con un director de teatro, hace ya muchísimos años también, era joven, era de mis primeras cosas profesionales, pues yo vi moving laboral, no hacia mí, sino hacia otras personas, ¿no? Y entonces eso me hizo sentir miedo y retroceder y dejar el proyecto. Mm. Y digo afortunadamente, este señor ya desapareció hace muchos años, con lo cual la vida le ha impedido seguir haciendo daño, ¿no? Pero sí que es verdad, y entonces yo recibí amenazas de parte de la producción de que yo no iba a trabajar nunca, que esto pasa, ¿eh? O sea, esto pasa a todo el mundo. Sí, sí. Siempre recibes esa amenaza de alguien poderoso que te dice que nunca vas a volver a trabajar Sí, y que esto, que te van a denunciar y que van a acabar contigo. Bueno, pues yo aquí estoy y esa gente no está. claro. Entonces, bueno, hay que seguir para adelante. Totalmente, totalmente. ¿Tú crees que un actor recién salido de la industria, Nacho, qué es lo primero que tiene que hacer? Porque muchas veces estamos adaptados a nuestra técnica, tenemos 5 años con el mejor maestro, con la mejor maestra, estamos en nuestra zona de confort con nuestros compañeros, haciendo escenas, nos critican, vamos muy bien, pero luego salimos a la realidad y nos dicen, hazte un videobook, escríbele un manager y espera que te llamen. Es que eso, yo recibo muchos privados que me dicen, oye, ¿cómo puedo hacer? Puedes... Y vuelvo a lo de antes. Yo no, es que no sé cómo llegas. Yo no sé cómo he llegado hasta aquí. Quiero decir que quizá es un cúmulo de circunstancias y de casualidades los que te hacen avanzar en la profesión. Yo creo que hay un factor, y bueno, lo intuyo más bien, en ti que te ha llevado a donde estás, y yo lo voy a poner sobre la mesa a ver si tú me dices si tengo razón o no. Creo que no has parado de hacer cosas y de crear, incluso cuando no te llamaron, creo que tú mismo hacías tus cosas. Claro, es que si no, es imposible. O sea, eh, digo que es imposible porque yo me instalé en una zona de confort y yo he reconocido que estaba muy equivocado. O sea, de esa misma zona de confort que te instalas tú mismo, sales tú mismo. Porque dices, ostras, es que cuando se acabe esto yo estoy en esta zona de confort, pero esto puede acabar mañana. Y yo estoy aquí y no existo para otros, ¿no? Entonces sí que es verdad que monté mi propia productora y empecé a crear Ajá. cosas porque... Que es Rocambolescas. Rocambolescas es nuestra productora, así, con mi socio Fabián Ojeda, que nos conocimos de casualidad, porque yo quería volver al teatro y quería volver al drama, a hacer teatro dramático. Y bueno, fue conocer a Fabián y enseguida, él es bastante más joven que yo, y enseguida tuvimos una misma visión y un objetivo común dentro de nuestros proyectos, ¿no? Uh-huh. Entonces se hizo Juguetes Rotos y luego hemos hecho que ese fue nuestro hijo más querido, digamos, ¿no? El que más, además, ha permanecido en el tiempo durante 5 años, con el que pude viajar a México 2 veces, a Colombia, y nos hemos recorrido España. Fue maravilloso, dirigido por Carolina Román, que es una maestra de la dramaturgia, e interpretado por el Y la actúas tú, por yo supuesto. con
y digo porque es que yo sin Quique Guaza no hubiera hecho lo que hice. Y me gusta nombrar a Quique Guaza porque creo que es el mejor actor del mundo. Y aparte de amigo, me enorgullece que sea el mejor actor del mundo y yo haber podido trabajar con él porque aprendí muchísimo de él. Mira, bueno, un saludo para Quique. Un saludo para Quique, que además ahora está rodando una serie de televisión y ya veréis, ya veréis porque él casi siempre ha hecho teatro, ya veréis qué pedazo de actor es. Que vais a decir, te has quedado corto con esa definición de mejor actor del mundo, porque es más todavía. Pues lo veremos. Pues Nacho, yo creo que el factor creador es el que a mí también personalmente me ha hecho no quedarme en un solo lugar, no quedarme estancado y no esperar que los demás hagan lo que yo quiero que suceda, ¿no? Claro, que te llamen, eso... Si no me llaman, yo me llamo. Efectivamente, tiene que ser así. Y creo que esa es la gran salvación del actor. Estoy completamente de acuerdo porque en Estados Unidos y en otros sitios cada actor tiene su propia productora, grande, pequeña, tienes que empezar, claro, porque si yo ahora me planteo hacer una ópera, pues me va a ser imposible porque no tengo recursos para hacerlo. Pero si tengo a 3 amigos, podemos hacer algo pequeño y quizás esa cosa pequeña se vuelva grande, ¿no? Y ir creciendo. Y tú decías que hoy en día hay redes sociales, y es verdad, y tienen un lado, digamos, incómodo, pero también tienen otro. Y hay muchos actores que en Estados Unidos, como bien lo has dicho, han creado sus propias series web en YouTube. Total. Y a partir de ahí han trabajado en películas de Hollywood y hoy en día. Incluso tú y yo nos hemos conocido por una red social y me has invitado. Quiero decir, eso también se puede transportar a una obra de teatro, a un proyecto de lo que sea, audiovisual, ¿no? Creo que en eso las redes sociales han ayudado muchísimo. Entonces, si yo soy disciplinado como lo eres tú, llego temprano como tú, con la letra bien aprendida y ensayada, como sé que lo hace, porque si no estuvieras aquí, y luego tengo mi propia productora y yo voy creando, y cuando no me llaman, yo me llamo, y luego soy buena onda y sonrío y hago bien las cosas y me siento bien, en paz conmigo mismo y voy por el camino recto, yo creo que las probabilidades de trabajar, si antes eran muy chicas, ahora no son tan chicas. Claro, exacto. Aún así es difícil porque es verdad que después de tener eso tienes que tener una red de contactos importante que ahí para viene que el networking. Eso, y que te den el acceso a teatros y que les guste tu proyecto, porque a veces no encajas o lo que sea, o no quieren directamente, ¿no? Dime un truco para hacer networking cuando a alguien tú quieres decirle, yo a este director lo voy a... Soy muy malo. Soy malísimo, malísimo, malísimo. Yo también. Yo intento ser honesto. Intento ser honesto y decir, oye, tengo esto, con este reparto, con esta dramaturga, nos ha ido muy bien en la función anterior, hemos recorrido tal, y a veces no sirve, ¿eh? No sirve. Pero intento sobre todo no mentir y vender un producto que yo considero de calidad porque es de calidad. Pero lo intentas. Tampoco te quedas en tu casa No, claro, pensando no. Hay que intentarlo y hay que presentar los proyectos y ir más allá. Y digo, bueno, si en España no me lo cogen, pues me lo llevo a Latinoamérica. ¿Qué es lo que has hecho también? ¿Por qué no? Creo que claro, y ahora, pues yo lo que quiero es volver a México, a hacer teatro, pero hacer teatro con directores de allí. Entonces, si vuelves a México, tú llámame. Por favor. Si tú vas a México a dirigir teatro, y tú llámame. Y tú a mí. Yo te llamo a ti. Perfecto, ¿ves? Aquí se genera una sinergia de trabajo. Exactamente. Y tú también. Para que nos graben todo lo que vamos a... Habrá que promocionarlo, ¿no? Pero claro, para eso están los podcasts, ¿no? También. Y qué bien que hagamos esto, porque esto es una vía más de conocer gente y de hablar de nuestros problemas, de nuestras inquietudes, de nuestros anhelos. Pues, y total, y además, Nacho, te digo algo, yo también comencé muy desde cero, me fui de un pueblo a la capital de mi país con 50 euros a trabajar en el teatro limpiando para no pagar las clases, en una habitación chiquitita, en fin. Esta historia yo la viví. Claro. Y han pasado 20 años desde aquel chiquillo que se fue lleno de miedo. Y yo he creado, junto a mi esposa, que también empezó como yo, este podcast y el proyecto paralelo a este podcast porque queremos evitar a los actores un poco tantos desconocimientos, tantas ignorancias, tantas iras ciegas y un poco iluminar el camino y decir, oye, esto se puede hacer. Esto lo podrías hacer por aquí. Sí, y sobre todo hemos aguantado, y me incluyo, bastante maltrato.
por parte Ahí de te que va. te hace las pruebas y todo, Sí, ahora porque está, pero sí. yo recuerdo casting que se maltrataba y estaba bastante normalizado, el maltrato. Y que ahora, como no se pueden decir nombres, pero me encantaría, cuando sea muy mayor y me quede poco tiempo para morirme, me encantaría decir los nombres de esta Por favor, gente, de escribe esta un gente buen que ya libro. estarán muertos también, pero La lista negra. se necesita un poco limpiar. ¿Verdad? Limpiar de tanta maldad, porque realmente el actor, la actriz es persona vulnerable y joven y sin experiencia. Entonces, si tú vas a un casting y la directora de casting te trata mal o el director de casting, Hace pues mucho daño. mucho daño. Mucho. Mucho daño, mucho. Porque uno va allí con el corazón abierto a exponerse, Sí. va con una ilusión de ojalá a pedir un trabajo, a que una posibilidad se abra. O sea, estás como en un estado tan infantil, tan inocente a la vez Vulnerable. y vulnerable. Claro, Sí. porque además piensas que ese casting va a ser para ti, que te va a dar, y resulta que no solo no ha sido para ti, sino que además te vas con una buena reprimenda que no se sabe muy bien por qué, ¿no? Y eso a mí me pasó una vez con una directora de casting eso. Que esa misma directora de casting es conocida en la profesión porque es Por su bastante- carácter, por su digamos. carácter. Por su carácter. Y no sé, pero también se daba mucho en los 80 y 90 estos profesores de actuación que también eran como muy militares y te amarraban las manos. Sí. Y... Mira, yo leí un libro que supongo que lo habrás leído tú, no recuerdo el título. De Stella Adler. No recuerdo el título. Es que a veces lo recomiendo para que vean también la enorme disciplina que esa mujer imponía a los alumnos. Ella es del método, sigue a rajatabla el método Stanislavski, que a mí es un método que me ayuda, pero a lo mejor hay personas que no. Yo aprendí ese método con mi primera profesora de interpretación, Matilde Fluxá, y a mí me va bien. Pero yo no puedo obligar a alguien a seguirlo. Si estás pasando una frontera de dolor para esa persona, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también un poco porque cada alumno es diferente, como cada persona es diferente y hay que trabajar y trabajamos con un material sensible. Entonces yo por lo menos intento en mis clases no trabajar con el dolor. Propio de la persona. No, claro. Y si le va bien a la persona, vale, pero hay otros mecanismos también. Total. Físicos incluso, Sí. ¿no? A mí, y siempre les cuento a mis alumnos una cosa que algo que hizo una actriz en una serie y entonces a este personaje le cortaban la cabeza, es en la serie Los Tudor, ¿no? Y esta actriz que siempre, y por favor, es que soy muy malo para los nombres, se me olvida el nombre, pero es una actriz espectacular, tenía que dar un discurso porque esa reina, Ana Bolena, dio un discurso antes de ser guillotinada, no guillotinada, sino de ser decapitada, dio un discurso de perdón al rey y tal. Y entonces a esta actriz se le ocurrió ponerse muchos hielos por debajo del vestido, hielo, para que ese temblor que le hacía falta viniera a su cuerpo, ¿no? De manera orgánica, sin necesidad de pasar por un proceso de dolor. Entonces se puso mucho hielo y la pobre parecía que estaba, entonces le salía el vaho por la boca y es una interpretación excelente. A través de estos pequeños trucos puedes llegar, y de estos efectos puedes llegar a sitios. Pero sí que es verdad que hay otros actores y actrices que quieren experimentar con el dolor y, bueno, pues me parece lícito. Total. ¿Tú crees que el sentir es necesario para conectar con alguien, con espectadores? ¿O un gesto bien hecho también puedes conectar? Hombre, realmente, sobre todo en el teatro, que tienes 100 funciones, 50, a lo mejor la 47, no estás por la labor y eso no te sale. No te sale y es que esto nos pasa. Y tienes que fingirlo, porque el público lo que tiene que ver es que tú le estás que tú eres esa persona, ¿no? Que no es un personaje, que eres una persona que está ahí y que le suceden cosas, ¿no? Que ama, que ríe, que llora, bueno, y el público lo tiene que sentir. Si no te lo crees tú, difícilmente lo puede sentir el público, percibir el público como tal, pero bueno, hay trucos, ¿no? Y hay formas. Claro. Entonces, bueno, pues también tenemos que mentir, que es nuestro oficio, es ese. También, claro. Un poco como los políticos, lo mismo. Claro. Oye, la familia, la pareja, Nacho, ¿crees que es un factor que puede impulsarnos o detenernos en la carrera? Totalmente. Sí, totalmente. Creo que en todas las carreras, creo que si no es comprensiva, si no tienes a alguien al lado, hablo también de padres y de hermanos, no solo de una pareja.
Hablo de la familia, que hay muchas familias que no aceptan que tú seas actor o actriz, ¿no? O artista, o bailarín, o pintor, o escritor. Porque piensan que, bueno, nunca es suficiente y no vas a tener recursos como para vivir bien. Entiendo esa preocupación, pero para mí pesa más la felicidad del individuo. Al individuo lo tienes que dejar desarrollarse y él mismo se va a dar cuenta si puede hacerlo o no, pero no le puedes cortar las alas. Y una pareja, una madre, un padre, un hermano te puede cortar las alas. Sí. Desgraciadamente, ¿no? O sea que a nivel estratégico diríamos que un actor joven debería estar pensando ni siquiera tener pareja. O es que claro, no me voy a atrever yo a decir tal cosa porque está complicado, pero porque, no sé. Porque los deportistas de élite, los testimonios son: yo me olvidé por un tiempo del mundo. Yo a lo mío. El otro día hice un podcast con un amigo, con Cristian Toro Carballo, y entonces él me decía que él desde niño está acostumbrado a entrenar 8 horas. Desde niño, y que en la adolescencia, mientras sus amigos estaban por ahí, él estaba entrenando. Y que entrenas de lunes a lunes, y que el domingo es el domingo y tú tienes que entrenar igual. Esto podemos llevarlo a nuestra profesión. Yo soy actor todos los días de mi vida y tengo que entrenar todos los días de mi vida, y si llega un domingo me estoy volviendo de gira, pero yo por la tarde a lo mejor el lunes tengo rodaje y tengo que ponerme a estudiar. Entonces, y si llega una pareja que te dice: ay, no quiero que este mes actúes, pues entonces tienes que decirle: bueno, si tú me pagas las facturas y me pagas el alquiler, pues yo acepto, ¿no? Pero la vida tiene que... O sea, sí. Yo creo que nadie te puede impedir seguir tu camino. Sea pareja o sea quien sea. Totalmente. Pero te lo digo porque compañeros y yo mismo en etapas de mi vida con parejas que no entienden la profesión, ¿no? O que quizás siendo actrices y entendiéndola la entienden de más, y por entenderla tanto juegan a ser manager porque de repente tienen más trayectoria. Dicen: yo que tú, ¿no? Yo que tú, ese personaje con ese productor, o... No pasa nada que le llegues tarde hoy, yo lo conozco, yo he trabajado con... A mí te digo que hay una de las cosas que más me molesta es la impuntualidad de un compañero. Y es la mía. Me molesta mucho la impuntualidad de un compañero, porque si yo estoy allí a una hora, ¿tú por qué no? Exactamente. O no, acabas de hacer teatro, vas a volver a hacer teatro. ¿Y la pasta? Y claro. O sea, como decisiones que se toman en pareja muchas veces en un hogar, pero no en tu carrera. Es decir, podemos decidir comer o no pasta, pero tú no puedes decidir si... Claro. Es que es delicado, ¿no? Porque igual en otros oficios no ocurre esto. No. Porque si es médico, yo creo que tu pareja no te va a decir: vas a ir a consulta hoy. Exactamente. O tienes que operar a corazón abierto a un cirujano. Pues, exactamente. Pues nosotros igual. Yo tengo que trabajar todos los días para vivir. Claro, y como quizás en las etapas tempranas de la carrera, cuando uno está estudiando actuación y cuando va al teatro, es más hippie todo, en ese sentido. Sí, total, es muy bohemio. Además, tú quieres ser bohemio porque piensas que así vas a convertirte en mejor actor, ¿no? Y te enamoras. ¡Qué error eso! ¡Qué error! Y la chica que te gusta quiere ir a la televisión. Es un error. Mira, yo tenía una amiga en la carrera que me decía, porque yo siempre me vi como un director. Yo siempre quería hacer teatro y quería hacer clásicos y Shakespeare y Molière, porque en la escuela hice mucho Molière en el centro de formación. Y siempre yo veía mi vida como muy bohemia. Yo quería vivir la bohemia. La viví durante mucho tiempo, pero me tenía que dedicar a otra cosa para comer, porque a mí me gustaba comer. Entonces, es muy bohemio, pero yo tenía que comer y pagar facturas. Entonces, esto me costó aprenderlo. Y cuando entré en un personaje fijo en televisión y ya vi cómo te facilita las cosas un trabajo fijo y un trabajo en el que estás a gusto y un trabajo que te reporta económicamente unos beneficios, ya no quise volver a la bohemia. Yo no quiero ser un actor bohemio, yo quiero ser un actor que trabaje y que cree trabajo y que gane dinero y que aporte al Estado cosas y que... Con momentos bohemios. Claro, con momentos bohemios elegidos por ti. Elegidos, ¿no? Por ti, claro. Claro, pero yo vivir una vida bohemia, que por cierto adoro a todos estos bohemios, los adoro y me encanta leer sus vidas, pero yo no sirvo para eso. No. Ahora no sirvo para eso porque tengo cierta edad también, me costó comprenderlo. Y yo creo que cuando somos jóvenes y venimos a estudiar a Madrid arte dramático, a Madrid o a cualquier ciudad, siempre queremos vivir esa vida bohemia y un poco sórdida, ¿no? Y fumar y todo eso. Sí. Luego ya pues nos retiramos. Sí, ya luego
maduras. Claro, claro, exacto. ¿Tú qué le dirías a un actor que acaba de salir recién de la RESAT ¿Mm? y dice, bueno, voy a trabajar? ¿Qué tengo que hacer, Nacho, para trabajar como tú? Es muy importante, creo, mantener los pies en el suelo, Ok. pase lo que pase. Aunque te llamen para trabajar, Almodóvar o quien sea, pase lo que pase, tú tienes que tener los pies en el suelo y no perder la vocación, no quedarte en una zona de confort. Y ya cuando te esté llamando este director, si es que te ocurre y llegues a lo más alto y hagas muchas entrevistas, que ojalá les pase a todos, estar de reojo ya embarcado en el proyecto siguiente. Y si no te han llamado, te lo tienes que crear tú. O sea, no hay. Yo, en lo que a mí respecta, yo no me he podido relajar. Yo siempre estoy, ni me relajo, yo siempre estoy en continuo movimiento que creo que beneficia al actor. ¿A nivel formativo te sigues formando? ¿Entrenas? Ahora cuando estoy trabajando, no. Pero sí que entreno, ¿eh? Y me gusta coacharme cuando emprendo nuevos trabajos y afortunadamente, mira, ahora estoy con Nico Pérez Costa, con Dos Tronos, Dos Reinas, estamos de gira y él es un magnífico profesor de teatro, de interpretación y director y con él no te puedes dormir, no te puedes estancar en un lugar. O sea que la práctica de la gira no lo haces, siempre hay cosas que van cambiando, ¿no? Claro, Pero sí, creo que un actor tiene que entrenar, como un deportista, pues lo mismo. totalmente. No te puedes tumbar un año y decir, me tomo un año sabático, perdón. No. Eso no existe, no puede. En nuestra profesión, imposible. No. Yo admiro mucho un trabajo que vi tuyo en esta película que está en Netflix, Deus Ex Machina. Ostras, pues eso es un bajo presupuesto, no lo siguiente. Hombre, es una sola, es Sí, es una oficina. sí. Pero es que justamente me llamó la atención porque ahí se ve el trabajo del actor. Sí. Más que en en otros contextos, ¿no? Estoy muy contento de haber hecho esta película, que creo que la rodamos en 2015, si no me equivoco. Y claro, sin medios, pero creo que el texto estaba muy bien, el guión estaba muy bien Y tu trabajo está muy bien. éramos dos intérpretes, ¿no? Ya sé, sostener todo eso tanto tiempo, Sí, que se cuente la historia y se cuente bien. Pues qué bien que hayas visto esa película, porque de vez en cuando me escriben, oye, que he visto esta película y nos ha gustado, qué bien, me alegro que, Sí, la he que visto, la hayas visto. La he visto porque pensé que era una forma más honesta de conocer tu trabajo que viendo un capítulo de... Claro, de la que se avecina, ¿no? Que lo ve todo el mundo. Claro, no porque siento que te conozco más en el cine durante 2 horas que en un capítulo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también ocurre que la que se avecina es algo que ya está, que todo el mundo lo ve, que puede eclipsar cualquier trabajo que hagas al lado, ¿no? Y qué bien que nos haya ocurrido esto, porque siempre digo, es que las visualizaciones que tiene la que se avecina son millones y millones y millones. Entonces, claro, haces un trabajo en teatro y efectivamente no te ven millones y millones y millones, te ven unos pocos miles con suerte, ¿no? Claro. Pero bueno, gracias a este trabajo en donde me ven millones de personas, en donde nos ven millones de personas, pues luego haces teatro y lo llenas. Que eso es fantástico Sí. y te vienen a ver porque quieren ver otra cosa de ti, ¿no? Claro. Y que somos capaces de no solo hacer un personaje en la vida, sino que podemos hacer casi cualquier cosa, porque Claro. es verdad que hay personajes a lo mejor que no nos van o no estamos capacitados para hacerlo, pero... Claro. ¿Tú crees que hay algún personaje que te haya llegado a las manos que no te sientes que esto no lo puedo hacer yo? Bueno, yo siempre que leo un guión digo, como, no sé hacerlo. ¿Así? Casi siempre me pasa. Sí. Casi siempre me pasa. Y luego ya le voy buscando cosas y voy buscando, y me lo visualizo, lo veo me veo yo como una película haciéndolo con los compañeros y todo. Y bueno, ya vas perfilando un poco el personaje, vas viendo cómo va vestido, lo ves como una película, por lo menos yo veo como en una película cómo esa persona se mueve, ¿no? Y dices, pues qué bien. Es importante también saber con quién trabajas, ¿no? Y si estás bien rodeado, porque esto es un trabajo en equipo, pues brillas y brillan tus compañeros. Definitivamente. Pero bueno, que seremos capaces de hacer cualquier cosa, que para eso estamos aquí. Quiero decir, yo podría hacer de una persona carnicero y podría hacer un villano y puedo hacer un sacerdote, no sé. Que de hecho lo he hecho 2 veces además y me encanta. Hombre, pinta de sacerdote tiene. Pues lo he hecho 2 veces en Cristiano y en Lo siento, padre, los 2 cortometrajes, y por Cristiano fue una maravilla, ganamos muchos premios y ese corto llegó muy lejos, muy lejos. Sí. Bueno, algún día pueda dirigirte en un corto
Ojalá algún día pueda. Yo ya te digo que en cuestión de trabajo y además hago un llamamiento, llámenos para trabajar. Que Por yo quiero favor. trabajar más todavía. Eso es, por favor. Aquí estamos listos. Claro. Y preparados. Y preparados. Y como estamos entrenados, porque no paramos de trabajar, pues oye, es todo mucho Pero más en fácil. México te puede ir muy bien. En México... Bueno, yo estoy esperando que se estrene Sobre las olas, que se estrenará ahora. Esta película de Horacio Alcalá, con Ángeles Cruz, que es una actriz mexicana espectacular, Alejandra Herrera, Eugenio del Río, bueno, unos actores mexicanos impresionantes, y de parte española está Rocco, Diego Landaluce y yo, como actores españoles. Porque es una historia México-española. Bueno, sí. Lo que pasa es que nunca se sitúa, está todo rodado en México, pero nunca se nombra México. Puede ser, es un cuento, es una fábula, que puede estar, érase una vez un sitio muy lejano, en un lugar muy lejano, entonces no se sitúa geográficamente en México, pero fue allí el rodaje y yo fui feliz. ¿De época es? Bueno, podemos decir que es una época, es un realismo mágico, una historia rural. Bueno, es una época actual, pero... También como sin época, hay ¿no? como una magia ahí que no se sabe muy bien si es el año 2000 o 1998. Ok. Un placer haberte... Ya hemos tenido en terminado. este podcast. Hombre. Yo pensé que era el calentamiento esto. Ah, sí, bueno, claro. sigamos. Qué placer, gracias. Igualmente, Nacho, de verdad Gracias. que sí. Tenemos pendiente trabajar Sí. en México. Sí. Vamos a hacerlo. Vale. Yo que vengo a trabajar en México y tú que vienes a trabajar en España, yo trabajo para contigo allá. en México y tú trabajas conmigo en España. Ese cambio me gusta, ese truque me gusta, lo vamos a hacer. Vale. Gracias de corazón. Bienvenido aquí siempre. Gracias. Bueno, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como The Factor Project y en YouTube como The Factor Podcast. Síganos.